Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan David Abril. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental la materia de agua potable del ingeniero Lozano. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es la propuesta de nuevo método para calcular el proceso de sedimentación, eficiencia en plantas de tratamiento de agua. En primera instancia, en muchos procesos industriales es necesario trabajar con materiales de grano fino, porque pues este tipo de materiales están omnipresentes en la naturaleza y en muchos procesos industriales son procesados de una forma u otra forma. Una de las formas de procesar este tipo de material es el proceso de sedimentación, que tiene lugar en tanques de sedimentación. Y para poder plenamente hacerlo, es necesario conocer la composición granulométrica de la fase procesada. Y esto es vital a la hora de diseñar tanques de sedimentación utilizados en aguas residuales, plantas de procesamiento, así como en procesos renovables del agua. Ya digamos en el caso de partículas con estructura compleja, como por ejemplo los flóculos, ¿cierto? Que lo que hemos venido hablando, perdón. Su descripción, especialmente en forma cuantitativa de su estructura, no es tarea fácil. Para ello se puede utilizar la geometría fractal, que es un tema que vamos a empezar a ver en este momento. En resumen, pues para describir una partícula fractal se debe especificar el tamaño de la partícula elemental, la dimensión fractal y el tamaño sustituto seleccionado de este agregado, de este modelo. Y esto, digamos que en varias dimensiones básicas que describen lo que se puede distinguir en el tamaño geométrico de una partícula. Esto pues en aras de la simplicidad, se supone que los elementos individuales de la estructura agregada se reducen a los radios de ciertas esferas equivalentes. El radio de Stokes nos permite determinar el comportamiento del aglomerado mediante la caída libre del flujo. Como vemos acá, la escala de propiedades se describe mediante la ley de potencial fractal, que está expresada en la ecuación AX es igual a K por X por D por F. Y esto, pues donde A se describe como las características físicas seleccionadas de un objeto fractal, X es la característica física seleccionada y la cantidad que define un objeto fractal, y K es el prefactor fractal y D es la dimensión fractal. En ese sentido, pues para describir una partícula fractal se debe especificar el tamaño de la partícula elemental de la dimensión fractal y el tamaño sustituto seleccionado del modelo, con varias dimensiones que se describen en lo que se puede distinguir, digamos, lo de que es tamaño geométrico de una partícula. Esto para simplificar, y se supone que elementos individuales de la estructura agregada se reducen en radios de ciertas esferas equivalentes. Que en el asunto del radio de Stokes nos permite determinar el comportamiento del aglomerado mientras cae libremente en el flujo. Y la partícula fractal puede exhibir muchas propiedades a escala fractal. Usando el poder de esta ley, es posible describir la densidad, la fuerza de arrastre de caída libre de la partícula o su velocidad de sedimentación en un ambiente que sea viscoso. Y pues obviamente esto, digamos, en el sentido de que durante el proceso de sedimentación, una de las propiedades es de la escala fractal, el número de partículas básicas del agregado descrito. Eso se describe en esta segunda ecuación, donde I es el número de partículas básicas, D es el diámetro del agregado y dP es el diámetro de la partícula básica. Ya para la obtención de la característica granulométrica y en particular la dimensión fractal de los agregados fractales se puede realizar de varias maneras. Estos incluyen métodos basados en el análisis de la dispersión de la radiación o análisis de los valores de oscurimiento en la difracción láser, análisis de velocidad de sedimentación de imágenes o partículas. Y pues mira que uno de esos elementos es el láser de ángulo bajo.
método de expresión de luz con las siglas LA, WLS. En este método, los resultados de las mediciones obtenidas en un diactrómetro láser se puede utilizar para determinar la dimensión fractal. Para este propósito, el hecho que la densidad o la intensidad de la radiación dispersa sobre las partículas de sonido y la fase depende del número de onda y de las funciones que describen la influencia de la que se utiliza la forma particular básica del factor forma y la distribución espacial de las partículas básicas dentro del flóculo. Esto pues el factor de estructura. En cuanto al rango de Hinger, la radiación se dispersa sobre grandes estructuras como agregados y flóculos. La función de forma juega el papel más pequeño en la intensidad de la radiación. La función estructura, que es la que tiene mayor impacto. En el rango fractal, ambas funciones afectan la intensidad de la dispersión que ocurre en los agregados fractales. Y en la zona de Port, la dispersión se produce principalmente en las partículas básicas, la suspensión, la función estructural, y en este caso no influye significativamente en la intensidad de radiación o la función que forma un mayor impacto. En cuanto al modelo fractal, funciona muy bien para suspensiones en las que las partículas del sólido o la fase se asemeja a esferas, suspensiones granuladas, ¿no? Y es consistente con los resultados empíricos. Esto cuando se llevó a cabo en tanques de sedimentación, el modelo para las suspensiones. Ya digamos en el caso de la suspensión con partículas de estructura irregular, por ejemplo los flóculos que se obtuvieron durante el proceso de coagulación, ese modelo no coincidieron con el resultado empírico. Ya para hacer coincidir mejor los resultados empíricos con los resultados de pruebas, otra forma es que la distribución de forma de partículas que caen en tales casos se puede utilizar un líquido. Una forma se utiliza la geometría fractal mencionada y caracterizada por la forma de partículas que caen en el modelo clásico. Ya digamos que en el desarrollo del modelo clásico con la geometría fractal se permite aplicarlo a suspensiones en las que las partículas de la naturaleza no granulada, esto pues partículas coaguladas, agregados de partículas y flóculos, esas partículas pueden describirse mediante geometría fractal en forma de agregados fractales. Pues en este modelo fractal propuesto en el proceso de sedimentación, las partículas del sólido en la fase puede trazarse con agregados compuestos de pequeñas partículas elementales de forma granular. Digamos que se pueden definir como partículas básicas. De ellas queda una extensa estructura espacial descrita por el factor de la dimensión. Y el modelo esquemático de las partículas se muestra, digamos que más adelante, ¿no? Porque existen unas fórmulas que son bien definidas y uno de los métodos más rápidos es el método de expresión láser de ángulo bajo. The laboratory studies were conducted on the encoded symbols to determine the difference between methods of calculating the sedimentation deficit using the classic and fractal models. Bentoin was selected because it can be one the pollution original rush from land and present in raw water from rivers or lakes used in water treatment plants. Also the shape of big particles in complex and inusual. They look like elongated discs of parts of from agronomists, which was also an important factor for selection benoids. Methods and predecessor. Particlistic distribution was determined with the use of laser distribution analysis by Melbourne instruments. Water that samples were added to the limit water and after several minutes an ultrasonic traps and fax errors. Bueno, en cuanto a los resultados, eh, digamos que eh,
Las muestras crudas de bentoides que consisten en agregados complejos hechos de partículas básicas se analizaron utilizando una balanza de sedimentación, como podemos ver en la imagen que tenemos ahí abajo, ¿cierto? Entonces, digamos que en el banco de prueba para el estudio de la presencia de sedimentación, eh, está dividido en tres cámaras, ¿sí? La cámara de cebado 1, la cámara de sedimentación 2 y la cámara de desorbamiento. Y el camino está transportado por una manguera a través de una bomba plástica hasta la cámara de cebado, como se puede ver ahí en la imagen. Eh, digamos que el precipitado concentrado se transporta por una manguera y una bomba peristáltica, luego se colocan cilindros graduados donde se puede permitir la concentración a turbios o suspensión. Después de la cámara de sedimentación, el agua fluye hacia la cámara de rebozo a través del B3. Digamos que los datos de balance de sedimentación y análisis de dispersión láser y el fractal, la dimensión para todas las muestras es muy similar y sus valores van entre 1.83 y 1.86. Y la distribución del tamaño de partícula de las partículas se obtuvo después de 10 minutos. Como conclusión, ya para terminar, es posible utilizar la geometría fractal para definir la morfología de partículas en suspensión, donde están presentes minerales similares a otros materiales no granulados, utilizando la fórmula de Stokes que hemos visto anteriormente. Y es posible describir el comportamiento de los agregados de forma durante la sedimentación en proceso de ataque de sedimentación. El modelo propuesto se puede utilizar una variedad de materiales no granulados que pueden formar agregados de partículas o flóculos en los procesos de coagulación y floculación, utilizando el agua en plantas de tratamiento, no solo como resultado del proceso de coagulación, sino también en el proceso de autocoagulación natural de materiales de grano fino, como las bentonitas. Muchas gracias.